Muy bien, queremos compartir esta palabra que vamos a poner en la Biblia, ahí en pantalla, Hechos capítulo 16, y esto tiene que ver con los propósitos divinos sobre nuestras vidas. Como te dije recién, estás hecho para vivir en victoria. Ese es el plan de Dios para ti. No siempre logramos alcanzar ese plan de Dios, pero uno tiene que estar convencido que lo que Dios tiene para ti es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente eso es bueno. Lo que Dios piensa para nosotros es muy bueno. Voy a decirte que, para que vos puedas entender, vamos a desarrollar esta serie de algo que sucede en una ciudad, la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo, lanzando ya su segundo viaje apostólico, viene predicando por distintas ciudades, estando en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esto pasó hace 2000 años atrás. El apóstol Pablo escucha la voz del Espíritu que le dice: no entres en Bitinia, no pases por Frigia, ve directo a Troas, ¿sí? Otra ciudad portuaria, donde había un puerto. Así que Pablo, guiado por el Señor, voy a decir algo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo te puede guiar preciso, paso a paso? Te puede, si vos le das autoridad, hay puertas que se cierran y otras que se abren. Y si vos le das autoridad, lo vas a escuchar su voz en sueños, vas a escuchar revelación de parte del Espíritu, te va a decir: este negocio no hagas, que te podés fundir, te va a decir: no hagas esta asociación, que no te va a ir bien, y te va a decir: haz lo otro, que ahí viene la prosperidad, ahí viene la bendición. Si escuchamos la voz del Espíritu, tomamos un atajo en la vida. ¿Cuántos saben esto? Y el apóstol Pablo era una de esas personas que tenía esta intención de predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le había dicho: no prediques en Frigia, no prediques en Bitinia, no prediques en esta zona. Entonces llega a una ciudad y quizás un poco preocupado empieza a orar por las noches diciendo: Señor, ¿y entonces a qué lugar quieres que vaya? ¿En dónde me voy a mover? Y esa misma noche recibe un sueño, una visión, donde un varón macedonio le habla y le dice: pasa a nosotros. Era otra región, era Grecia, nunca había llegado tan lejos, y por primera vez recibe ese sueño donde claramente Dios le está hablando. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes sintieron alguna vez que Dios les habló en sueños? ¿Habrá alguien aquí? Levánteme su mano. Gloria a Dios. Unas cuantas personas. El Señor te puede hablar en sueños, te puede revelar, te puede mostrar sus propósitos en un sueño, ¿sí? Y la verdad que es importante cuando uno le pregunta a Dios, decir: Señor, yo te doy autoridad para que me hables en sueños. Cuando vos te acostás a dormir, ¿sí? Entonces estás propenso a recibir del Espíritu. No quiere decir que hay que dormir más por esto, ¿sí? O sea, no es que por eso tenés que dormir hasta las 12 a ver si hay más revelación, pero sí significa que uno le da autoridad al Espíritu para que te revele. El apóstol Pablo, recibiendo esta visión, decide pasar a esa nueva tierra, la tierra de Grecia. Nunca había predicado ahí. La primera provincia era Macedonia. Había una ciudad importante, se llamaba Filipos, en Filipo. Filipo era una capital. Ahí nació el papá de Alejandro Magno, que se llamaba Filipos. Y por eso la ciudad tenía ese nombre. Ahí en Filipo el apóstol Pablo empieza a predicar. ¿Sí? Ustedes podrán ver en la Biblia la carta a los filipenses. Se refiere, después que se va de ese lugar, les escribe una carta. Esa es una carta a los filipenses. Pero todo esto sucede en Filipo, es lo que vamos a leer. Sucede todo en esa ciudad. El apóstol Pablo llega a Filipos, busca un lugar donde estaban reunidos algunos judíos que creían en Dios y les predica el Evangelio. Entre ellos dice que se entregó a Cristo una mujer empresaria, una mujer muy capaz que vendía, miren qué negocio que tenía, ella vendía telas púrpuras, el color de las capas romanas, ¿sí? Tenía un negocio con el Estado romano, le fabricaba las capas y le vendía al imperio. Muchos vivían del imperio en ese momento y esta mujer parece que le iba muy bien haciendo eso, a tal punto que le dice a Pablo y a Silas y a Lucas, los apóstoles estaban con él, le dice: vengan y quédense en nuestra casa. Y el apóstol Pablo se queda en esa casa. Y lo que vamos a leer ahora es algo que sucede porque todos los días fueron a orar a un lugar, iban a orar a ese lugar junto al río y clamaban a Dios ahí, levantaron un altar de oración. Y esto sucedió en ese contexto, y dice así la palabra del Señor. Y te invito a que me sigas ahí leyendo
en pantalla. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Diga conmigo, espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Diga conmigo, Pablo se molestó. Subraye mentalmente esa frase que es muy importante. Así continuó durante muchos días, versículo siguiente. Bueno, y en aquel momento, y en el nombre de Jesucristo le ordenó que salga de ella, y en aquel mismo momento el espíritu salió. Versículo 19 dice: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron manos a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. ¿Escucharon bien? Los azotaron. Después de darle muchos golpes, diga conmigo muchos, ¿sí? Se pueden imaginar esa escena, el apóstol Pablo todo golpeado, ¿sí? Y los apóstoles estaban con él. Dice, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir al orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Miren qué cruel, qué tremenda historia. Esto continúa, vamos a seguir con toda esta serie por algunos domingos, pero esto es lo que sucedió en Filipos. Así comienza esta historia que vive el apóstol Pablo en Filipos. En primer lugar voy a decirte que la oración funciona. Dios escucha tu oración. No importa qué tan pequeña sea, Dios siempre escucha tu oración. La oración tiene una repercusión espiritual. Todo lo que vos hagas en oración, la Biblia dice, el Señor Jesús enseñó que entres a tu cuarto, que cierres la puerta tras de sí, que lo que ores en secreto el Señor lo mostrará en público. El Señor, Él ve lo que estás haciendo en el interior de tu cuarto cuando estás orando. La oración funciona y funciona. ¿Cuántos han experimentado esto alguna vez? Pero lo que más funciona es la oración constante. Esa produce más resultados. Cuando uno ora día tras día, día tras día, y dice que en este caso el apóstol Pablo iba todos los días a orar a ese lugar, todos los días, todos los días, todos los días. Y esto empezó a generar un cambio en la atmósfera espiritual. Pero voy a decirte que cuando vos intercedés por una ciudad, cuando intercedés por una persona que está en las drogas, que está perdido, que está en el ocultismo, esto genera un choque en el mundo espiritual. Y sí o sí, las tinieblas reaccionan a eso, ¿sí? Entonces sale esta joven endemoniada todos los días a reaccionar. Posiblemente la potestad local la empujaba a hacer esto y a dar voces, es decir, a dar gritos en contra de los apóstoles. Y los apóstoles todos los días la escuchaban, y pasaban de largo y se iban a orar y no hacían caso, pero iban al lugar y oraban. Y cuando vos estableces un altar de oración, sin duda vas a tener resultados. Y si los podés sostener todos los días, es imposible que no suceda algo en tu vida. ¿Cuántos han probado esto alguna vez? ¿Sí? Cuando uno establece un altar de oración por algo, por alguien, tiene que estar preparado, porque algo bueno va a pasar. Y también cuando esa persona por la cual estás orando, por esa ciudad que estás orando, por tu empresa si estás orando, si estaba en las manos de las tinieblas, ¿cuántos de ustedes piensan que sus trabajos, el lugar donde trabajan, quiero que lo visualices por un minuto, ¿cuántos de ustedes piensan que esos lugares de trabajos están afectados por las tinieblas? A veces hasta dirigidos por las tinieblas, ¿sí? ¿Vos querés que tu lugar de trabajo
puede estar influenciado por las tinieblas? Porque si es así, cuando empieces a orar ahí, te va a suceder lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo. Dios va a escuchar tu oración, los cielos se van a abrir, pero también va a haber una reacción de las tinieblas. Y si vos sabés algo de apicultura, ¿sí? Sabés que al menos sabés que los que van a sacar la miel de la abeja, no es que la abeja voluntariosamente hace la miel para nosotros, ¿sí? Y si no, miren el dibujito animado Bee, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Pero no es que lo hacen porque quieren hacerlo, ¿sí? Lo hacen porque es su naturaleza y el hombre va y lo saca. Pero si vos no estás preparado, cuando vas y metés la mano ahí en el panal de abeja, posiblemente te van a picar. Para eso, los apicultores, ¿qué hacen? Se ponen toda una especie de camuflaje, un equipo especial que tiene una máscara, etcétera, y con eso las abejas no entran y no le pican. Y quiero decirte que si vos vas a orar, vos tenés que entender que vas a remover el avispero, vas a patear el panal de abejas, y muchos demonios van a salir por esa oración que vos vas a hacer y van a querer venir en tu contra. Y tenés que estar preparado con esa armadura espiritual, sabiendo que el enemigo va a hacerte frente, pero lo vas a rechazar en el nombre de Jesús, porque tu destino es ser victorioso aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estás hecho para ser victorioso. El apóstol Pablo siguió orando, estableció ese altar de oración. Y en segundo lugar quiero hacer una advertencia sobre la brujería. Este es un apartado especial. ¿Sabías que la brujería es algo que siempre existió, verdad? De hecho, hoy es muy abierta. Antes la sociedad la condenaba, ahora cada vez más es más explícita. Vos podés sintonizar alguna radio y escuchás una oferta de brujería, ¿sí? Consulte a doña no sé cuánto, ¿sí? No quiero decir algún nombre porque ya veo que hay alguna hermana acá con ese nombre. Consulte a doña tal, ¿verdad? O al parapsicólogo Pepe, ¿sí? Perdón si hay algún Pepe, pero sí, siempre existe este tipo de oferta. Te ofrecen, ¿sí? Que vas a crecer en tu trabajo, que vas a tener mejores finanzas, tenés que pagar, por supuesto. Que esto, que aquello, era una oferta pública prácticamente, cada vez más en los canales de televisión, en los canales de Buenos Aires, donde nunca hubo esto, ahora existen. Los programas de la tarde se invitan a brujos, parapsicólogos, se hacen una propaganda impresionante, la gente paga mucho por esto y tiene sus resultados, espiritualmente muy malignos, pero tiene resultados. Y la gente compra esto todo el tiempo, cada vez es más abierto, ¿sí? Cada vez es más explícito. Las ofertas van desde el aumento de sueldo hasta recupere a su pareja. Esta es la más típica, ¿verdad? ¿Cuánto hace que perdió su pareja? 3 años, te la traemos de vuelta. Y yo pregunto, ¿para qué la querés de vuelta 3 años después? Algunos pagan para que se vaya, pero bueno, esto no se entiende. Pero así funciona el mundo espiritual. Mucha gente está haciendo eso en este momento. Y quiero decir lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 18, versículo 10 al 11. Ya existía esto. Pero voy a leer en RBA, es una versión de Reina Valera antigua. No es la actualizada, esta es muy antigua, más antigua que la Reina Valera 60. Es una versión de la Biblia. Algunas de estas versiones antiguas no sabían cómo traducir algunas palabras y la ponen literal como es en hebreo. Y eso es muy bueno para nosotros para resaltar este aspecto. Dice esta palabra: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego. Esto existía en aquel momento, ¿sí? Ni practicantes de adivinaciones, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros. Y dice el siguiente versículo: ni fraguador de encantamientos, ni quien, escuchen esto, pregunte a Pitón, ¿sí? Ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Esto existía en aquel momento. Las nuevas versiones en castellano ya no traducen quien pregunte a Pitón, porque Pitón es una entidad, o sea, es decir, un espíritu, es el nombre de un demonio, ¿sí? Que se movía en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Es una potestad que existe hasta el día de hoy. Es decir, los demonios no mueren, algún día van a morir. Pero
Pitón era toda una potestad. Y ahora yo quisiera que pongamos en pantalla el mismo versículo que hemos leído, Hechos 16, 16, pero en esta misma versión antigua. Y dice que aconteció que yendo nosotros a la oración, esto es lo que hemos leído recién, una muchacha que tenía espíritu, ¿qué dice ahí? Pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Sí? Es el espíritu que portaba, estaba poseída con este espíritu inmundo que se llama Pitón. Es un espíritu de adivinación. Bueno, en griego Pitón significa adivinación, pero es mucho más antiguo que el griego, porque ya en hebreo se llamaba Pitón a este demonio, a esta entidad, y tiene la facultad de camuflarse o simular ciertos dones que solamente son del Espíritu. Es decir, que hay dones que son del Espíritu Santo, como los dones de revelación, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de sabiduría, lo que la Biblia dice, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, sueños proféticos, interpretación de sueños, dones vocales como la profecía, género de lenguas. No todas las lenguas son del Señor. Hay quienes hablan en lenguas y no son lenguas del Espíritu, son lenguas demoníacas. ¿Sí? Interpretación del don de lenguas, o dones de poder, como los dones de fe. Hay quienes tienen fe, pero la fe está dirigida no a Dios, sino a cualquier otra cosa. Dones de sanidades, no a través del Espíritu de Dios, dones de milagros. Todo esto es una imitación del original, que es el Rey de Reyes. Esto es una imitación que el espíritu de Pitón hace de los dones del Espíritu. Es decir, que ese demonio se ocupa de simular a una persona, a un varón de Dios, a una mujer de Dios. Había profetas en Israel que profetizaban y veían el futuro que Dios quería mostrar a través del Espíritu Santo, pero también habían brujos y hechiceros, y los sigue habiendo hasta el día de hoy. Hay un hermano que dio un testimonio, que no está esta noche, debe haber estado en otro culto, que un médico, no todos los médicos hacen esto, ¿sí?, pero un médico le dijo: eso no se puede curar, es la culebrilla, ¿sí? ¿Saben qué le dijo el médico? Anda de una señora que está acá a la vuelta y el hombre salió alarmado de ahí. Así que él vino al culto cuando hicimos esta oración por milagros. Él levantó sus manos y fue sano para la gloria de Dios. Así que fue y bueno, vino aquí y dio testimonio, y en ese testimonio contó lo que el médico le había dicho. Voy a decir otra vez que no todos los médicos te van a decir eso, pero hasta algunos médicos validan este tipo de prácticas. Es impresionante. La gente recurre a esto, y lo que no sabe es que detrás de todo esto hay un espíritu de Pitón. Es un espíritu de Pitón. Y te voy a hacer una pregunta. Podemos poner, por favor, otra vez en pantalla, pero en versión NBI, este versículo 17, dice que esta joven iba gritando y dando voces acerca de la actividad del apóstol Pablo, y ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que decía esta joven era verdadero o no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? Es verdad. ¿Cómo ella sabía? Porque adivinaba. El espíritu de Pitón estaba estaba endemoniada esta joven. Estaba poseída. Y con esos dones ella gritaba todos los días algo que era una verdad. Sin embargo, el apóstol Pablo la rechazó. Y voy a explicarte por qué la rechazó. Él se molestó por esto. Es muy conocido que Pitón también es el nombre de una serpiente, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez de la serpiente Pitón? ¿O vieron algún documental en National Geographic o algo así, verdad? Donde uno se deleita con esas peleas de animales, y bueno, podrán encontrar ahí ese tipo de documentales. Pitón es un tipo de de serpiente que se sumerge en el agua y tiene una facultad, una cualidad. Y por esta razón, porque existe un espíritu inmundo
que operaba de una manera similar, le bautizan a esta serpiente con ese mismo nombre. Porque la serpiente se esconde en el agua a la hora que los animales vienen a tomar agua en el África, ¿sí? Imagínense las sabanas africanas y vienen los antílopes y todos esos animalitos a tomar agua, y la serpiente solamente saca la lengua y con eso olfatea, con la lengua olfatea su presa y va por debajo y se pone cerca de donde van a venir esos animalitos, que será fácil olfatearlos, ¿verdad? Por el olor que tiene la manada, ¿sí? Entonces ahí en el agua espera, y cuando uno de ellos viene con necesidad de tomar agua, viene por la necesidad, se acerca al agua, mete la cabeza, lo que hace Pitón es morder la cabeza, es lo primero que hace. Tiene un tipo de dientes que están inclinados hacia atrás, ¿sí? Afilados en retroceso. Cuando muerde, no se clava tanto, sino como cuando la presa quiere escaparse. Es como un anzuelo que tiene un gancho hacia atrás. Y a medida que tira la presa, más se va clavando los dientes, solo con la fuerza de la misma presa, ¿sí? Entonces es prácticamente imposible a la presa en sus fuerzas liberarse de Pitón. ¿Sí? Tienen, bueno, posiblemente te viene a la mente alguna similitud, ¿verdad? Pero esto hace Pitón, luego envuelve con su cuerpo toda la presa, la envuelve, y como es una serpiente constrictora, la aprieta, ¿sí? No la puede matar de una vez, ¿sí? Pero puede quebrarle huesos, puede hacerla sufrir. Empieza todo un proceso de tortura para la presa, y empieza a trabajar con la respiración de la presa, porque todos los animales vivos, ¿verdad?, tienen que respirar. Entonces, cuando vos tenés aire en los pulmones, ¿verdad?, tenés que soltarlo. Y cuando lo soltás, entonces Pitón encuentra más espacio y aprieta más. Y ya no podés volver a exhalar. Y lo que te queda lo volvés a soltar y te vuelve a apretar más. Esta es la estrategia de Pitón. Mata por asfixia a su presa. La quiebra, la mata por asfixia, termina afectándola a través de la asfixia y la mata de esa manera. Una muerte atroz, una muerte horrible, ¿sí? Pero quiero decirte que el espíritu de Pitón opera de la misma manera. Se camufla. Cuando la gente va de un brujo o va a buscar ayuda porque ve uno de estos anuncios en la calle, en la radio, los escucha en la televisión. Cuando la gente va por su necesidad, como el animalito a tomar agua, ¿sí? Tiene necesidad de eso. Y ahí lo espera Pitón, que primero lo atrapa. Cuando creen en ellos, los atrapa, los muerde y luego termina asfixiándole con sus problemas financieros, con problemas de salud, con problemas de opresión espiritual. Termina asfixiando a sus presas y liquidando a las personas que han creído en Pitón de alguna manera. Y esto es lo que hace. Por esa razón, el apóstol Pablo escucha a esa joven que decía la verdad, pero lejos de pensar que las voces de ella iban a ayudarle a que la gente se dé cuenta que ellos eran hombres de Dios, lejos de eso, rechaza la revelación que venía por el espíritu de Pitón, porque el apóstol Pablo sabía que todo lo que viene del diablo tiene la intención de morderte, tiene la intención de atraparte. Así que él abiertamente lo rechaza y dice: no quiero esta revelación, no importa. ¿Sabes qué? Muchos brujos van a decir la verdad, muchos brujos van a decir el futuro, pero eso no te sirve, hermano. Cuando te lo dice, te atrapó. Cuando te revela algo, te tiene donde te necesita. Por esa razón es necesario rechazar todo lo que viene de Satanás, rechazar la brujería, rechazar todo aquello que no es de Dios. Nunca te metas en esos lugares, jamás consultes nada que tenga que ver con eso, porque somos hijos de la luz y nada tenemos que ver con esto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante entenderlo. Así que en ese momento el apóstol Pablo rechazó todo lo que esta joven quiso decirlo, quiso traer como revelación. Voy a decirte algo más. En muchas iglesias que no se hace liberación, la gente que estuvo atrapada, es decir, que tuvo un antecesor, un abuelo, un bisabuelo, que fue brujo, que practicó la brujería, o que de esas personas que antes de conocer a Dios se involucraron mucho en este tipo de prácticas,
esas personas quedan atadas muchas veces. Y a veces en las iglesias que no se hace liberación, se las confunde con profetas. Y piensan, la gente dice, mirá cómo sabe del futuro, pero está Pitón ahí detrás, ¿sí? Es un espíritu inmundo. Mirá cómo recibe sueños, mirá cómo Dios le muestra. Voy a decirte esto, no confíes en cualquier persona, ¿sí? ¿Cuántos entienden a qué me refiero? No confíes en alguien que te dice, tuve un sueño contigo, ¿sí? Tu esposo te va a dejar, te es infiel, te va a pasar tal cosa. No confíes, no confíes, no confíes. Rechazá todo eso en el nombre de Jesús. ¿Sabes que nosotros creemos en la profecía? Estamos seguros de la palabra profética, confiamos en la profecía, pero no hay que confundirla con el espíritu de Pitón y la adivinación, porque muchas personas que no fueron liberadas o que no, es decir, que no tuvieron la oportunidad o rechazaron la oportunidad, todavía portan ese tipo de ataduras. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Yo sé que en este momento el clima se corta con una tijera, pero esto es importante compartirlo. Y si alguien te dice, te quiere ministrar a la salida, en el pasillo, lo que sea, que no sean los pastores, te quiere dar una palabra de ciencia, una palabra profética, no la recibas sin filtrarla. Es preferible venir a nosotros si tenés un sueño. Sabes que a veces hay personas que nos escriben y dicen, pastor, soñé tal cosa, y nosotros entendemos que esto es del Espíritu y le decimos, anda y decirle que yo te dije que se lo cuentes a esa persona. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo en autoridad y con la revelación del Espíritu. No hagas algo fuera de la autoridad, ni recibas a alguien que te da una palabra simplemente porque te la da. Porque detrás de todo esto muchas veces es Satanás tratando de confundir y atrapar a las personas con ese espíritu de Pitón que asfixia, que estrangula, que mata, que termina torturando a las personas. Y ese no es el plan de Dios para tu vida. Naciste para ser libre, para ser una persona victoriosa, para ser una persona que avanza por la vida. No te enredes en nada de esto. Miren qué complicado que es, porque a veces nosotros sabemos perfectamente que no vamos a ir de un brujo, pero a veces son falsos profetas los que nos terminan atando con falsas profecías. Por esa razón rechazamos lo que no es del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por último, voy a decirte esto. Le voy a pedir al pastor Mario si puede pasar. Voy a decirte esto último que me impacta. Este es el principio de una serie de mensajes. En último lugar, ustedes saben que para aquellos que no están familiarizados con nuestro ministerio, pueden recomendar nuestros mensajes en la página de YouTube, pueden descargar la aplicación y tener todo esto ahí para estudiar en las casas de bendición, ¿sí? Descarga tu aplicación a tu celular y tendrás ahí la lección para estudiar en la casa de bendición. Por último, voy a decirte que todos nosotros siempre tendremos un peligro, el peligro de la carne. Es el peligro que tuvo el apóstol Pablo. ¿Saben? Hay una forma de hacer liberación. El Señor Jesús enseñó esto. Él dijo, cuando se echa un demonio, la casa queda limpia, refiriéndose a la vida de una persona. El demonio se va por lugares secos, pero después de un tiempo vuelve a ver si la casa está vacía. Alguien lo echó. Vuelve, si la vida de esa persona no tiene al Espíritu Santo, entonces el demonio dice, qué bueno. Vuelve, busca 7 demonios peores y se mete en la vida de esa persona. Esto es una regla espiritual, ¿sí? Por eso los pastores, cuando hacemos liberación, solamente hacemos liberación a aquellos que abrazan el Evangelio y quieren recibir del Espíritu Santo. Porque si no, su estado posterior es peor que el primero, ¿sí? Esto dice la palabra tal cual como lo estoy diciendo. Por esa razón hacemos liberación a aquellas personas que nos piden, que necesitan, que quieren de verdad dejar atrás su pasado. Y es muy distinto una persona atada que una persona endemoniada. Ahora, el apóstol Pablo dice la Escritura
que iba todos los días a orar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no todos los días son iguales? Y que hay veces que las cosas están perfectas, pero está ese día también que te levantaste y no hay café para desayunar. Se terminó y nadie compró café. Se terminó la yerba, ¿sí? El que toma mate, ¿sí? No hay leche para hacer el cortadito. Y todo empieza así, ¿verdad? Yo soy feliz con muy pocas cosas, ¿sí? Con que mis hijos dejen agua en la heladera, dejen las cosas en su lugar, repongan lo que usen, no dejen la ropa tirada en el baño. Yo soy feliz con poco a esta altura, ¿eh? Pero hay gente que tiene un mal día, se levanta, encuentra todo tirado, sus hijos adolescentes dejaron la casa dada vuelta, ¿sí? Porque jugaron a la noche, a la play y no sé qué más, y no, bueno, y te puede pasar esto, ¿eh? Y llegaron ahí, llegás ahí, te despertás a la mañana, no tenés la yerba, no tenés el café, la casa está dada vuelta, mal día, y saliste de tu trabajo así. Guarda que ese puede ser tu peor día. Ese puede ser el día que vas a contestarle mal a alguien. Ese puede ser el día que vas a meter la pata en el trabajo. Ese puede ser el día que venís de mal humor, ¿sí? El apóstol Pablo dice que ese día, hubo un día, dice que ya molesto, estaba irritado. Era el apóstol Pablo, pero era humano, ¿sí? ¿Cuántos son humanos aquí? Te puede pasar. Algunos son humanos, otros son muy humanos, ¿sí? Pero te puede pasar esto. Puedes estar sensible un día. Algo puede pasarte y contestás mal. Dice que el apóstol Pablo pasaba todos los días, esa mujer daba gritos, pero ese día el apóstol explotó. Se dio vuelta, miró a la joven, no fue por misericordia, no fue porque la joven le pidió ser libre, solamente echó fuera el demonio, aunque eso la perjudicara porque vendrían 7 peores. Lo hizo porque estaba molesto. Y eso te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Y ese es el peligro de la carne. Por eso hoy nos vamos a rendir al Espíritu Santo. Y en ese peligro de la carne, Satanás todavía tenía una trampa mucho más grande. No era solamente Pitón, era otra trampa. El enemigo, la potestad de esa ciudad, sabía que esa joven le pertenecía a unos romanos porque era esclava. Y sabía que esos romanos lo único que querían eran plata. Y que cuando el apóstol Pablo le hizo liberación, ella vino con sus amos y los amos le dijeron, a ver, profetizá, decía algo, y ya no estaba ese espíritu inmundo ahí. Entonces fueron directamente a las autoridades de la ciudad, lo tomaron al apóstol Pablo, lo arrastraron, le rompieron las ropas, lo azotaron, terminó esa noche en el cepo y en la cárcel, todo por tener un día diferente, un día donde bajó la guardia. Hay gente que le pasa esto, hay gente que en un día explota y dice lo que no quiere decir y hiere a sus hijos y después no puede recuperar esa relación por un día, por un momento de bronca, porque aguantó, pero un momento uno no aguanta más. Quiero decirte esto, nunca más le sucedió esto al apóstol Pablo. Es evidente que él aprendió su lección, es evidente que nunca más el diablo lo atrapó. Pero esa joven era una carnada, era un anzuelo con carnada para que él mordiera ahí, para que hiciera liberación, y le venía una avalancha de problemas encima. Ese mismo día que él flaqueó, que por molestarse hizo algo que no tenía que hacer, ese mismo día terminó en la cárcel con un cepo en los pies, una madera que él tenía sus pies atrapados. Ese mismo día. Por eso quiero decirte esto, querido hermano, querida hermana que estás aquí. Todos nosotros necesitamos de la presencia, del fluir de Dios en nuestras vidas, para que nuestra carne se someta del todo a la presencia de Dios. La mayoría de nosotros tenemos problemas, no por falta de respaldo de Dios, no porque Dios esté lejos de nosotros, tenemos problemas por nuestra carne, porque hacemos lo malo cuando tendríamos que hacer lo bueno, porque hablamos mal, decimos mal, porque no dominamos nuestro enojo. Y quiero decirte que si la Biblia dice que el que domina su lengua le es mejor que dominar toda una ciudad. Así que si por el Espíritu de Dios vos podés ser mejor persona, mejor ser humano, una persona dominada
una persona correcta en el espíritu, el Señor te va a abrir grandes puertas. Tu matrimonio va a ser un buen matrimonio. Tu familia va a ser una familia unida. Tu trabajo, te verán como una persona, te van a respetar como una persona de bien. Es importante someterse a la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que no haya una puerta abierta, porque Satanás es mucho más psicólogo que Freud, ¿sí? Mucho más. Conoce al ser humano hace miles de años y sabe que todos podemos tener un día malo. Vos tenés que saber que en ese día te espera el enemigo. Si tenés un día malo, tenés que hacer esto, arrodillate, decir: Señor, en tu nombre entrego este día a ti. No permitas que caiga en la tentación, no permitas que aflore mi carne, no permitas que hoy muerda la carnada del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Santo Espíritu, Señor, toda persona que se involucró con las tinieblas, toda persona que antes de conocer a Cristo, por una cosa o por otra, se involucró con las tinieblas y está arrepentido, simplemente levante sus manos, que hoy las cadenas de Pitón se rompen, porque la buena noticia es que el Señor es todopoderoso. Así que, por favor, cerrá tus ojos. Y aquellas personas que en algún momento fueron a consultar, participaron de brujería, de hechicería, fueron a un adivino, lo que fuera, levanta tus manos y vamos a orar. Y hoy toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Oh Señor, abre los cielos, mira a tus hijos, Señor, abre los cielos. Declaramos bendición, porque quizás muchos de tus hijos, sin saberlo, Señor, se involucraron y Pitón empezó a asfixiarlos en su vida, a traer problemas. Por eso, Padre, Señor, nosotros soltamos esta palabra y declaramos en tu nombre que hoy se rompen las cadenas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, por este arrepentimiento, Señor, porque levantan su mano en esta noche, se rompen las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, viene la liberación, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Poderoso Rey, Señor. Espíritu Santo, abre los cielos, abre los cielos. Es una noche de victoria, Señor, una noche de libertad. Señor, todo aquel que vivía opresión, en el nombre de Jesús, suelto la palabra de autoridad, Señor, y es libre de esa opresión. En tu nombre, Rey, poderoso Rey, ven Espíritu Santo, ministra, 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 Señor. Abre los cielos, abre los cielos. Abre los cielos, Señor, hay libertad, se rompen las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, se quiebran las cadenas de brujería, de hechicería, todo espíritu de Pitón lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Santo Dios, aleluya. Para cadenas romper, Aleluya. cadenas romper, cadenas romper. Adorar al Señor. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas cayendo. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Señor, tu presencia está en este lugar, Señor. Hay libertad, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, ayúdanos.
Señor, rendimos nuestra carne delante de ti. No haya puertas abiertas, no haya puntos débiles en nuestra vida. Señor, llénanos de ti, sumérgenos, Señor, en tu presencia. Señor, haznos mejor persona a cada uno de nosotros. Señor, que podamos dominar, Señor, la ira, el enojo. Señor, podamos hablar palabras de bendición, aún, Señor, en los momentos más difíciles. Señor, que no perdamos la compostura. Señor, que no soltemos palabras de maldición, ni palabras obscenas, ni nada que te desagrade. Señor, que seamos llenos de tu presencia. Señor, abre nuestro entendimiento para discernir y entender dónde están las carnadas, los anzuelos que el enemigo nos pone. Señor, úngenos en esta noche, Padre. Bendigo a tu iglesia, Señor, en tu nombre, Señor, llénanos de ti para tener un carácter apacible, Señor, un carácter lleno de tu espíritu, modelado por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos perfectamente, Señor, que con el dominio propio que viene de tu espíritu, Señor, con tu presencia en nuestras vidas, Señor, la carne se somete, Señor, y viviremos una vida victoriosa para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Rey.